¿Es viable reducir en 50% los impuestos especiales a la gasolina como pide la oposición? ¿O es socialmente irresponsable como responde el PRI? De estos dos ángulos, de estas propuestas que están en la agenda pública del llamado gasolinazo, vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy, no sin antes dejarle mi Twitter para recibir sus comentarios, José Buendía MX. El debate sobre el incremento de los precios de las gasolinas y el rechazo a la medida en las calles han resquebrajado en consenso entre los partidos políticos que aprobaron la liberación del hidrocarburo y el alza en el presupuesto para 2017. Las críticas de la oposición del gobierno por el gasolinazo se han incrementado en la última semana de protestas por el alto costo político que la medida puede tener en las aspiraciones electorales de todos, aunque principalmente para el Partido Revolucionario Institucional. No obstante, el gobierno y el PRI rechazan dar marcha atrás o modificar el incremento, como ahora propone el PAN, con su propuesta de reducir a la mitad los impuestos que se cobran por el combustible para paliar su impacto social. El gobierno desestima las críticas por considerar que solo trata de sacar ventaja política, pero sería socialmente irresponsable al dejar un boquete de más de 100,000 millones de pesos en las finanzas públicas que obligaría a recortar el gasto social. Entre los gobernadores también hay oposición al incremento por el daño a la economía familiar y hoy exigen aplicaciones en la reunión de la CONAGO al gobierno federal, que por su parte ofrece una serie de medidas para proteger la economía familiar y el mercado interno de las salsas. ¿El gobierno logrará imponerse? ¿La oposición conseguirá abrir la ley de ingresos? ¿Es necesario un debate más profundo de la política fiscal? Posiciones. 1. Proponer la disminución del IEPS en 50% como lo hacen el PRD, PAN y Morena es irresponsable y dañaría a la economía mexicana, expuso el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Los acuso de oportunismo político. Sus planteamientos tienen un claro objetivo político y electoral y es irresponsable hacia la sociedad mexicana y su futuro, expuso en un comunicado de prensa. 2. El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que su partido continuará con una postura propositiva para encontrar soluciones ante el ajuste a los precios de los combustibles. Llamó al resto de las fuerzas políticas a centrar el debate en el replanteamiento de la política fiscal. 3. Mandatarios del PAN, del PRD e incluso del PRI anunciaron medidas para proteger la economía de sus estados y, agrupados en la CONAGO, exigirán explicaciones al gobierno federal. Los gobernadores Javier Corral y Francisco García Cabeza de Vaca del PAN, Claudia Pavlovich y Aristóteles Sandoval del PRI, Miguel Ángel Mancera y Graco Ramírez del PRD, así como el independiente Jaime Rodríguez Calderón, advierten que el incremento afecta a la economía de las familias, lo que los obliga a tomar acciones y exigir explicaciones al gobierno federal. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy le vamos a entrar de nuevo al tema del gasolilazo porque hay varias propuestas en la mesa. El consenso político que había cuando se anunció la liberalización en septiembre o el adelanto de la liberalización y luego el 27 cuando se anunció la puesta en marcha de la elevación de precios para el 1 de enero, el consenso político se está cambiando, se está resquebrajando entre el partido gobernante del PRI y la oposición. Y para entrarle a la discusión sobre qué es viable técnica y políticamente respecto de esta medida, me da muchísimo gusto. Hoy nos acompaña, es un honor tenerlo aquí, al extitular del SAT, Aristóteles Núñez. Aristóteles, ¿cómo estás? José, buenas noches. Bien, un placer tenerte aquí. Aquí a la orden. ¿No? Después de un excelente artículo que leímos ahí en SPD, ¿no? SDP, perdón. Y Héctor Villarreal, como siempre, usted ya lo conoce, nos ha acompañado en varias oportunidades, amigo de este programa de la Escuela de Gobierno del TEC. Pues muchas gracias. Arranquemos directamente con la propuesta que está sobre la mesa. Aristóteles, ya empezamos ahí a intercambiar algunos tweets antes de llegar. Mira, José, y es viable no técnicamente reducir 50%. Yo creo que hay que decirle a la opinión pública que no es viable por una sencilla razón. Actualmente el IEPS es de 3 pesos, 3 pesos 18 centavos para la gasolina magna, que es la que más se consume. De cada 10 litros que se consumen de gasolina, 7 son magna, 3 son premium. Ya tiene un IEPS de 3.18. Si el IEPS se eliminara, tendríamos un .% del Producto Interno Bruto de déficit adicional. Es decir, eso de inicio presiona las finanzas,
es una muy mala señal a los mercados y tarde o temprano la realidad, es decir, la deuda, nos va a alcanzar O sea, y pero nos va a ir ¿lo ves, no lo ves No es positivo viable. ni el 50%? ni el 50%, Es lo que porque está entonces sería, pidiendo toda la oposición. sería medio punto de déficit. Medio punto de déficit, exactamente. Eso implicaría medio punto de deuda, o bien 100,000 tendríamos que hacer un millones, más o menos. recorte, no, son como 110 mil millones de 110 pesos. mil millones de pesos. 110 mil millones de pesos en un año, pero además sería insostenible, o sea, más de que sea viable, sería insostenible, porque pareciera ser que se ha entendido que los precios que se acaban de incrementar en enero, así van a permanecer todo el año, y no es cierto, cada mes van a cambiar, y es muy probable que cambien hacia arriba. Entonces, por el incremento de los precios del petróleo. por más que se quiera tomar hoy una medicina de un problema que tenemos en enero, tendríamos que tener lista la medicina para febrero y marzo. No hay forma de que, incluso haciendo reducción de gasto público, logremos encontrar 220 mil millones de pesos disponibles para poder subsidiar el IEPS. No lo hay. ¿Coincides, Héctor? O sea, no hay manera de reducir ese 50% que está pidiendo la oposición y compensarlo con otras, porque ya no serían 220, serían 110. Mira, coincido en lo fundamental, es que el problema es, si tú quisieras hacer una reducción y lograr resarcir estos casi 250, 260 mil millones de pesos del IEPS completo, o encuentras otra fuente de ingreso, o empiezan los recortes, que muy difícilmente pudiéramos llegar a algo similar, o subes déficit. No, en ese sentido no hay de otra. Yo creo que aquí el problema, Pepe, es que no fue muy bien comunicado el asunto y que la discusión se está quedando muy corta. Entonces se presta para esta idea de, pues todo se arregla reduciendo el IEPS, que sí pudiera probablemente traernos muchos más problemas. Pero entonces, ¿cuál sería? ¿Es demagógica la propuesta de la oposición? Yo creo que sí, y además es irresponsable. Porque, un poco lo que está diciendo Enrique Ochoa, el del PRI. Porque al final, en el año va a haber más incrementos. Si no baja el precio del petróleo, si no baja el tipo de cambio, si no baja el dólar, van a seguir los incrementos. ¿Por qué? Porque ahora los factores del mercado están generando este precio de las gasolinas final. México tiene un déficit de infraestructura. No tenemos el tendido de líneas para conducir petróleo, ni gas, ni gasolina. Alguien pensará que eso es lo normal. José, nosotros transportamos la gasolina en pipas. Eso no se ve en los otros países. No, ahí se ve la importancia de la gasolina. Dicho sea de paso, casi todo se transporta con gasolina. Y yo creo que hay que decirle también a la oposición o a los partidos políticos en general, a todos, que tratar de disminuir, solamente tratando de resolver desde el punto de vista político un problema económico que tiene nuestro país, creo que sería irresponsable. A ver, pero ahí es posible la fórmula anterior, o sea, es posible entrarle a resolver este asunto económico si no resuelve asuntos políticos. Y estoy pensando, hoy algún diario traía, y el fin de semana leí también algún editorial, sumando la deuda de los estados y los señalamientos por desviaciones de recursos, pues estamos hablando de más de 200 mil millones. ¿Es viable? O sea, ¿tú crees que es viable decirle a la gente, vamos a subir el precio entre 15 y 20, sabiendo que en los últimos años ha habido ese nivel de endeudamiento en los estados y ese nivel de corrupción, Héctor? Mira, no es viable, pero el problema es que tampoco se ha visto lo que pudiera, si no en lo económico, como dice Aristóteles, sí en lo político, ahora sí que hacer esto un poco más digerible. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se anuncian los aumentos que iban a llegar, pues de repente básicamente se creó un vacío en la opinión pública. ¿Qué está sucediendo? No salieron a explicarse los 5 componentes. Esto ocurrió, pero ocurrió tarde. Ahora, uno hubiera esperado que si no se puede revertir o no te puedes comer esa parte del IEPS que está presupuestado en la ley de ingresos, que sí vinieran esfuerzos de que de facto se anunciara pues un plan de austeridad así inmediato, sabes, que se van a revisar con métricas y diciendo, y los recursos que se capten nos vamos a ir a compensar en transporte público. Es decir, había una serie de medidas que se pudieron haber presentado y brillaron por su ausencia. Bueno, hoy mismo el presidente dijo no teníamos absolutamente ningún margen para no subir las gasolinas. Pero yo te pregunto, y tú conoces bien las finanzas del Estado, y no hay margen para reducir gastos del sector público, recortes, austeridad.
Incluso algunas cosas hasta podrán ser simbólicas, pero el suministros y apoyos de vales de gasolina, etcétera. Tienes toda razón ahí, José. Yo creo que no hay margen, eso sí hay que decirlo. Hay que ser realistas, porque si vamos a llegar a una mesa donde vamos a ser utópicos y creemos que sí lo vamos a encontrar, pues no vamos a llegar a una buena solución. Al final, o se endeuda el país, o tenemos más impuestos de otro tipo, o de alguna manera se subsidia generando un déficit, y eso también es deuda. No hay forma, pues. Si somos realistas, yo creo que no debemos reconocer que no hay forma, pero también sí tenemos que reconocer que hay un dispendio, que aun cuando ese dispendio se ahorrara, no generaría los suficientes recursos para tapar este agujero. Mira, sí, yo creo que aparte que hace falta esa forma de comunicar de manera eficaz, yo coincido con Héctor, también hace falta de que el gobierno dé una muestra hacia la sociedad, de que aun cuando sea poco el recurso que se pueda ahorrar, está generando medidas de austeridad. Sí, yo fui servidor público, yo tenía un teléfono celular que me daba el gobierno, yo tenía un vehículo, en el caso mío era de seguridad, era un vehículo blindado, tenía un chofer, tenía vales de gasolina, tenía una serie de prestaciones que sí se pueden reducir. Que la gasolina la pague el servidor público. No va a ahorrar, no va a generar un gran ahorro, no va a darle la vuelta a la situación económica, pero la sociedad empieza a ver que se están acabando una serie de prebendas o privilegios que tienen los servidores públicos por muchos años. No es de ahorita, eso desde que yo nací ya tenían ese tipo de prestaciones. El sindicato, por ejemplo, el sindicato de Pemex tiene, también creo que hay que decirlo, tiene una serie de prestaciones. Pemex tiene unas prestaciones que ningún otro servidor público del gobierno las tiene. Tienen préstamos para vivienda, tienen préstamos para auto, les dan vales de gasolina a todos los empleados. Sí hay una serie de cosas. Opacidad en las licitaciones, en las adjudicaciones. Mucho de los transportes, mucho de la logística y el transporte de la gasolina la hacen empresas asociadas al sindicato. También hay que decirlo, encarecen el servicio. Claro. Pues hay que decirlo. Mira, yo creo, si la sociedad empieza a ver que de alguna manera el gobierno empieza a atacar esos puntos que son o de corrupción o de dispendio o de prebendas, la sociedad entiende que se está haciendo un mejor esfuerzo y entiende también la realidad. Yo creo que hay que comunicarla y también hay que comunicarla con hechos. No alcanza, no hay margen, yo no creo que el gobierno tenga margen, porque además, aun cuando lo resolvieran respecto de enero, todavía tenemos una frontera que cruzar en febrero y otra en marzo. ¿Por qué? Si el tipo de cambio sigue subiendo el dólar, vamos a seguir teniendo un precio de gasolina más alto. Es difícil poder, digamos que lograr la legitimidad en el apoyo. ¿Coincides? ¿O por dónde habría que empezar? Por ahí. ¿Por dónde habría que empezar, decir, Héctor? Sí va a ser difícil. Yo creo que voy en la misma idea. A ver, el problema aquí es que forma es fondo. Si queremos, en base a recortes y agarrando un poquito de aquí, un poquito de acá, llegar a los 250, 200, depende cómo, no va a ser posible. Más aún, los ramos administrativos ya están bastante estirados. Sí ha habido recortes importantes ahí, pero tienes, Pepe, el caso de los ramos autónomos, donde nunca vas a llegar a los 200, 230, 250 mil millones de pesos, pero probablemente sí habría un recorte de 20, 30 mil millones de pesos muy realista. No, y un mensaje muy claro. Sí, claro, o sea, y la misma sorpresa para la gente, de repente nos enteramos que muchos de estos organismos autónomos tienen estructuras sumamente obesas, una cantidad de direcciones generales que dices, a ver, es que ¿de dónde salió esta estructura? Una cantidad de prestaciones que también están fuera de la realidad de cualquier mexicano, y cuando tú preguntas, ¿cómo sucedió esto? La explicación es, mi manual me lo autoriza. Ah, caray. O sea, criterios burocráticos para construir burocracia, estás diciendo. Por supuesto. Y resulta que son presupuestos que se hacen en el mismo organismo, se los pasan, se aprueban, y yo creo que ahí sí hay un dispendio y que pudiera ser un mensaje muy poderoso. Ahora, ¿por qué es tan importante lograr esta legitimidad? Muy sencillo. Porque ahorita el primer problema fiscal con que nos topamos en el año fue esto del IEPS en combustibles, que causó todas estas molestias. Sigue pensiones,
sigue el servicio de deuda, nos vamos a tener que acostumbrar que en el corto plazo este país va a tener que entrar a discusiones fiscales de fondo. Si haber o no modificaciones a el alza de las gasolinas, esto es lo que se está discutiendo en este país en estos días. Héctor Villarreal, de la Escuela de Gobierno del TEC, Aristóteles Núñez, ex titular del SAT, y me quedé con que por un lado sí hay diligencia y buena comunicación para mandarle mensajes, ¿no?, a los calificadores de deuda para que en junio no la vayan a subir y entonces se encarezca y entonces sea otro elemento adicional de crisis, pero no vemos la misma diligencia para mandarle a la sociedad señales respecto del derroche en el gasto público y también de los partidos políticos. Yo lo que creo, José, es que sí, los políticos deben entender que la solución está en todos. Si se le quiere encargar solamente a un titular de gabinete o incluso al presidente, no tiene la solución, no tiene la vara mágica y no lo va a resolver él solo tampoco. Aun cuando yo he visto en las redes sociales que los que están en las redes sociales me piden que se revise si se puede reducir el presupuesto a los partidos políticos, yo creo que hay que reconocer, José, que la situación económica nos está llevando a reconocer una realidad que ya no puede continuar. ¿Sí? Hay un desencanto social muy fuerte. Los partidos políticos son una partidocracia, crearon sus estructuras, tienen sus empleados, tienen dueños sus partidos políticos, reciben recursos de nuestros impuestos, se los gastan, tienen campañas de 2 meses, compran vehículos, se quedan con los vehículos, pintan bardas, llenan de basura las calles, hacen campañas. Y eso hay que decirlo también, eso ya no sucede en otros países civilizados. Claro. Todavía tenemos muestras primitivas y salvajes de hace 50, 80 años que no pueden seguir siendo. Sí hay diligencia en los mercados, una de ellas es que precisamente pues no se puede dar marcha atrás porque si no, a este subsidio, a este precio de las gasolinas, porque si no el subsidio generaría un déficit, pero también yo creo que se le debe o le debemos a la sociedad una serie de medidas que permita disminuir estos gastos, que no son muchos respecto del agujero que tenemos, pero sí es importante que se vea que se está haciendo un esfuerzo, ¿no? ¿Cuáles podrían ser algunas de esas medidas? Si coincides en que hay medidas que pueden reducir el impacto de la sociedad. Bueno, insisto, a mí me gustaría revisar los ramos autónomos. Muchas de las estructuras que tenemos, vale la pena que el gobierno central diga, un organismo autónomo de este tipo debe tener una estructura así, sustancialmente más transparente. A ver, ¿te estás refiriendo, por ejemplo, al INAI? Por supuesto. Al INE, al INE, al INAI, COFESE, a COFESE, a muchas de las agencias. Okay. Sí, de repente te topas con que algo como el INE o el INAI tiene una serie de direcciones generales, una cantidad que dices. Bueno, es que ahí tenemos un estado paralelo. ¿Y por tenemos qué? un estado paralelo al estado. ¿Y de dónde se sacó el modelo? ¿Vale de repente la pena comparar este tipo de organismos con sector privado? Dices, se brincaron tales niveles y todo esto con lo que describía Aristóteles, o sea, una serie de prestaciones para cada una de las direcciones generales, ahí sí suma. ¿Vas a tapar el boquete? No, pero tarde o temprano como país vamos a tener que ir a una reforma fiscal. Sería una pena pedirle más sacrificios a la sociedad para preservar este tipo de estructuras. A ver, tenemos que ir a otra reforma fiscal. ¿A ti ya te tocó la reforma fiscal yo creo, José, de hace 2 años? Y ahí la pregunta es si vamos a ir a una reforma fiscal o es que se cayó, digamos, el mito del país petrolero y por tanto... Primero hay que reconocer que estamos obligados. La reforma hacendaria que se aprobó en 2013 y que entró en vigor en 2014, yo nomás doy unos datos. En 2012 la recaudación en este país era 1.4 billones de pesos. Este año estamos cerrando en 2.7 billones de pesos. Es decir, la reforma sí funciona. Sí es recaudatoria, sí, por supuesto, nunca se negó. Sí generaba que los ciudadanos mexicanos pagaran más impuestos, sí, también. Y precisamente eso ha permitido que hoy se pueda compensar el faltante que tenemos en la fuente petrolera. Se nos ha dicho que somos un país petrolero y parece ser que esa es la canasta de la abundancia. Pues miren, el petróleo que tenemos, que son la explotación de 2 millones de barriles diarios, apenas alcanzaría para poder producir, si agarramos todos esos barriles para refinar gasolinas, apenas alcanzaría para 3/4 partes de toda la gasolina que necesita este país. No somos un país autosuficiente en combustibles, no lo somos. Ni tenemos las refinerías, ni tenemos la infraestructura para poder refinar ese petróleo, ni tenemos el petróleo suficiente para poder dar abasto a la demanda que tenemos en el mercado. No somos un país que tenga una gran cantidad de petróleo, ya se nos acabó. Y si queremos seguir
produciendo o extrayendo petróleo, tenemos que permitir que la inversión privada pueda hacerlo. Y nosotros ya tenemos margen. A ver, pero en ese contexto, la siguiente pregunta es, si eso se acabó, ¿podemos mantener estas estructuras políticas o el propio sistema de partidos tan encarecido No. con dispendio? ¿O tendríamos que comenzar ya a meterle el diente a eso? Tenemos que empezar ya. Yo creo que no hay factibilidad ni social ni política de una nueva reforma fiscal. No hay. No creo Por que lo se menos dé. no antes de 18, eso está claro. Y si la reforma lo que están buscando es reducir, bueno, pues esa reforma todos la aprueban, pero ese es un agujero al país. Y eso nos ha pasado en los 80s, nos pasó en los 70s, nos fue como en feria. Tuvimos grandes devaluaciones, tuvimos grandes inflaciones, tuvimos grandes problemas, perdimos de un día para otro el poder adquisitivo. No se ha repetido eso, hay que decirlo, tenemos una estabilidad económica, no obstante que tuvimos un tropezón en el 2009, tenemos una estabilidad económica que viene desde 1996, de allá para acá, casi estos 20 años, que ha permitido que nuestro país vaya recuperando cierta estabilidad macroeconómica. ¿No se ha reflejado en los bolsillos? No se ha reflejado, hay que decirlo, tampoco en mejores servicios, no, es insuficiente. Los ingresos que tiene este país son insuficientes para las demandas que tenemos. Claro. Claro. No, Héctor. yo creo que por eso no nos vamos a salvar de ir a otra reforma. Con todo, ¿Antes de 18? No, yo creo que no va a haber manera que ocurra esto antes del 18. Pero lo decía Aristóteles, a ver, 2.7 billones, traemos una recaudación tributaria que ronda por ahí el 13.3, 13.4% PIB. Si le pones las cuotas a la seguridad social, nos quedamos abajo del 15, 14.7, 14.8. Lo que podemos extraer de derechos de renta petrolera es muy pequeño. El Fondo Mexicano del Petróleo ni pinta. O sea, ni pinta. Estamos muy por abajo de las proyecciones por una serie de cuestiones. Entonces, hay que considerar todo lo que está sucediendo en este país. Queremos inversión en infraestructura, queremos una seguridad social más incluyente, va a ser muy difícil que esto ocurra, aún siendo sustancialmente más eficientes en el gasto, Pepe, sin 3 o 4 puntos más de recaudación. Que hay que ponernos de acuerdo cómo lograrlo. A ver, esa parece una palabra mágica, ponernos de acuerdo cómo lograrlo. Y hoy tú mencionabas la importancia desde 96 de la estabilidad macroeconómica, que en esa década y en la anterior se lograron a través de los famosos pactos aquellos económicos. Pues mira, que todos nos recordamos, viable técnica y políticamente modificar el gasolinazo. Estamos hablando con Héctor Villarreal de la Escuela de Gobierno del TEC y con Aristóteles Núñez, ex titular del SAT, y nos quedamos justo en los acuerdos, en la posibilidad de alcanzar, digamos, metas en común. Y hoy en Los Pinos se presentó el programa de protección a la familia con medidas que anunció el presidente, y a diferencia de los pactos de 80s y 90s, y hablando de acuerdos, Coparmex no va, no le entra. Y dice una cosa fuerte, en su comunicado dice, esto es un show. Y además nos pasaron el texto dos horas antes. Entonces, ¿cómo enfrentar medidas como estas con ese nivel de falta o ruptura de consensos y resquebrajamiento, digamos, del apoyo de los partidos? Mira, yo creo que sin sonar más pesimista, pero sí hay que ser realista, ya la situación ya nos alcanzó. Los empresarios también ya se dieron cuenta de que la situación no es tan sencilla. Yo creo que el acuerdo para proteger la economía familiar es de los 4 ejes fundamentales, yo creo que es el que mejor va a ver la sociedad una vez que esto se comunique correctamente. Es buscar que no se afecte en la economía familiar de los que menos tienen, con algunas medidas que el gobierno pueda proponer y que los empresarios puedan secundar. Sí, es una pena que Coparmex no esté. Y habría que ver también cuáles son sus razones. Yo creo que aquella época en la que el corporativismo se iba completo, tanto de obreros como de empresarios, ya se acabó. Se acabó. Y creo que vale la pena ser divergente. Y creo que también vale la pena conocer cuáles son las opiniones de los divergentes, porque a lo mejor tienen algo de razón. Y eso nos hace recular o nos hace proyectar una mejor propuesta para efectos de lograr el objetivo. Yo creo que aquí, así como la sociedad ya no cree muchas cosas, algunos empresarios tampoco ya las creen. O sea, no hay manera de hacer ajustes, digamos, verticales, por decirlo de otra manera, como en el viejo corporativismo, Héctor. Sí, mira, yo creo que parte del problema del acuerdo del día de hoy es que parece un panfleto político. No tiene métricas,
la ausencia de medidas específicas es muy fuerte. Y a mí lo que salió diciendo Coparmex me parece muy válido, diciendo, esta es una discusión que tendría que ser de fondo, transparente, cuáles son los problemas del país y qué soluciones diferentes actores proponen. No puede ser un acuerdo de un documento que se elaboró en un fin de semana. Ahí está el contenido. Entonces, no sabemos hasta dónde y las instituciones que tenemos ahorita, Pepe, Aristóteles, nos dan para este tipo de discusiones. A mí me encantaría que el país ya tuviera un consejo fiscal, que nos estuviera hablando de diferentes alternativas, de costos, de impactos, para poder discutir con sustento. No quien más grite, porque lo que estamos viendo ahorita en las redes sociales es todo tipo de ocurrencias. Ahora, derivado de lo de hoy también un temor, y es uno de los ofrecimientos para cuidar la economía familiar es, por supuesto, controlar los precios para que no venga una escalada de incrementos en muchos otros órdenes. ¿Quién va a poder garantizar eso? ¿El gobierno va a estar en condiciones de poder asegurar que no vienen, incluso si además mensualmente pueden incrementarse por los precios internacionales? Mira, José, no debemos de perder de vista dos cosas. Una, el subsidio para el transporte de carga y para el transporte de pasajeros, el público de pasajeros, subsiste. Ese sí no se cambió, ese se mantiene. En el caso del transporte de carga, todo lo que es el IEPS se puede acreditar contra el impuesto a la renta. No lo hacen, pero se puede, está en la ley. Es el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, la fracción cuarta, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no pagan impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque son informales, están dentro de la economía informal, la mayoría. Pero entonces, eso no tendría que haberlo atacado. Entonces, ¿cómo ese acreditamiento de ISR al final no se concreta porque del IEPS porque no tienen ISR por pagar? ¿Por qué? Porque son informales la mayoría. Sí. En el caso de transporte de pasajeros, los que todavía usan gasolina también tienen todavía un subsidio. Pesquero, el sector pesquero, en el caso del sector agrícola, tienen un subsidio a la gasolina. Es decir, para ellos la gasolina 12 pesos con 30 centavos, a diferencia de todo el resto de los mexicanos que pagamos entre 16 y 18 pesos. Así es. Ellos 12.30. No obstante ello, y eso ya está generando un costo, yo creo que también es importante no perder de vista que hay un componente de esa cuota de IEPS que se va a los estados. Los estados hoy se reunieron en la CONAGO, seguramente para escuchar y luego proponer. Ellos traen casi 30,000 millones de pesos cada año, es lo que van a traer este 2017, de unos centavos que se le cobra de IEPS a la gasolina, que va directito a los estados y no se les cuestiona. ¿Por qué no los ponen en la mesa? Eso significa una reducción de casi 50 centavos por cada litro, que yo también lo digo, se va a diluir por lo que viene hacia el futuro. Se va a diluir porque hacia el futuro, si no baja el dólar, va a seguirse incrementando. Va a seguir subiendo el precio de la gasolina. Si no, eso va a generar un déficit en el país, y un déficit en el país ya no lo aguantamos, ya no se puede. A ti te tocó ver el manejo de los impuestos en los estados, las desviaciones de recursos, es decir, que parte de este IEPS se va a ir a cubrir esos hoyos. Es una vergüenza. Ajá. Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Qué hacemos? Pues también hay que hacer un replanteamiento de funciones y obligaciones de los gobiernos subnacionales. Hoy por hoy, la misma ley en cuanto a sus obligaciones por el lado de gasto en muchas cosas es ambigua. Digo, yo creo que la ley de responsabilidad hacendaria que ahora tienen sí les mete muchos controles en términos de deuda, pero sí hay un desbalance. Entonces tendríamos que revisarlo y sumarlo a las discusiones. Voy ya cerrando el tema. ¿Cómo ves en la opinión de ambos la posibilidad y qué sigue después del debate que se ha generado desde tu punto de vista? ¿Cómo cerrar este debate? ¿Qué sigue? Inversión privada va a permitir en un mediano plazo mejores precios. Construir inversión privada para extracción de petróleo y construcción de refinerías. Y conducción también de gas, Ajá. almacenamiento, que va a hacer que los costos disminuyan. Pemex es una empresa ineficiente, no ha logrado revertir sus ineficiencias. En 2015 perdió casi 1,000 millones de pesos diarios. El año pasado va a perder alrededor de 120, 130 mil millones de pesos. Y así no se puede. Entonces, los inversionistas privados lograrán tener una mejor infraestructura que pueda disminuir costos, traerán mejores gasolinas de mayor calidad incluso que las que tenemos en México, y eso pueda lograr un mejor efecto ambiental, y que hay que esperar. Hay que esperar, no hay forma.
de hoy revertir un incremento a los precios de la gasolina y acostumbrar a la sociedad de que el precio de la gasolina se va a comportar como cualquier otra mercancía de las que compramos en el mercado. ¿Coincidencias, divergencias, cerrando contigo? No, coincido en la cuestión energética. Yo lo que quisiera insistir mucho, Pepe, es que esta va a ser la primera de varias discusiones en el año que van a tener un referente fiscal. Ojalá y estas ocurran de manera muy transparente. Y fíjate lo que es la vida, lo que justo trataba de evitar el gobierno es tener esta clase de discusiones que les parece que los desgastan mucho y son muy complicadas, porque sabían de esta medida desde septiembre pasado y podían haber hecho, ¿la podían haber hecho gradual? De hecho, está aprobada desde el 2014. Así es. Está la gradualidad. Ahora hay que reconocer que tenemos el próximo año un año electoral. No hay condiciones políticas. No hay condiciones políticas. No. No hay cómo hacer a un lado la política. No hay manera de hacer a un lado la política, Pepe Aristóteles, pero si no llegamos con una sociedad más informada, esto va a ser un manjar para todo tipo de populismos. Pues gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias, Aristóteles Núñez, ex titular del SAT. Un placer haberte tenido. Aquí Espero estoy a la que te tengamos otras veces. Gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Héctor Villarreal, de la Escuela de Gobierno del TEC. Muchas gracias a ambos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.